Muy buenos días, los saludo a todos. Hemos escuchado lecturas de la obra de uno de los grandes sociólogos de nuestro país, escritor y periodista, Alfredo Molano, de una de sus obras más emblemáticas, como son Los años del tropel, que recoge los testimonios acerca de la violencia política en Colombia en la mitad y gran parte del siglo pasado. La obra de Alfredo Molano, quien hoy estaría cumpliendo años, Alfredo de la Cruz Molano, que nació el 3 de mayo de 1944, es uno de los grandes aportes al conocimiento del país, especialmente de aquellas regiones periféricas, de aquellas regiones que interesaron a grandes figuras de la intelectualidad en Colombia, como a José Eustacio Rivera, quien escribió La Vorágine y todo su trabajo sobre las caucherías, que interesó a figuras como Eduardo Salamé Borda, en lo que tiene que ver con 4 años a bordo de mí mismo, de figuras literarias también como Eduardo Caballero Calderón, quien escribió sobre los campesinos del país en diversas obras, entre ellas la llamada Siervo sin Tierra. Pero hablamos de una figura cuya trayectoria académica es la de un sociólogo completo, formado tanto en la Universidad Nacional de Colombia como también en la Escuela de Altos Estudios de París, y quien se interesó no solo por la génesis del conflicto armado colombiano, sino también de los habitantes de esas zonas de fronteras, de esos territorios periféricos, como fueron las zonas de colonización en el país, el cual recorrió y conoció como pocos investigadores en Colombia. Hablamos de Alfredo Molano, quien también tuvo en su formación académica una influencia de grandes figuras de la sociología y del pensamiento en Colombia, figuras como Camilo Torres, el propio Orlando Fals Borda, figuras como Estanislao Zuleta, filósofo, y el propio Daniel Pecó, con el que tuvo encuentros y desencuentros a lo largo de su vida, pero cuyas vidas de alguna manera y trayectorias y los aportes que nos hacen en sus obras los convierte en los grandes referentes del estudio tanto del origen como de la evolución del conflicto armado en Colombia. Eh, eh, Alfredo Molano Bravo, además, tuvo una inmensa empatía con la población campesina en Colombia. Su propia trayectoria vital así lo muestra y lo confesó en muchas de sus entrevistas. Formado y criado en una zona como La Calera, con una juventud en los llanos orientales, fue a lo largo de su vida un gran admirador de la población campesina en Colombia, de las instituciones de reciprocidad, de solidaridad de los campesinos, que podrían vivir incluso sin el papel un poco de desorientador y desorganizador del Estado colombiano, el cual aceleraba mucho la desintegración del campesinado y propiciaba la formación del latifundio en Colombia, según él mismo lo podría decir. Esta trayectoria académica lo llevó en primer lugar a encontrarse cuando realizaba su tesis de grado sobre la renta de la tierra para obtener su doctorado en París, con una epistemología propia, con una forma de recolección de los datos, pero también de escritura y de empatía con los personajes que estudiaba, que lo llevó de alguna manera a tener desencuentros con su propio mentor francés, Daniel Pecot, y alejarse de los cánones y del lenguaje positivista y las técnicas ortodoxas de la llamada sociología formal. Molano, quien se va a nutrir de la historia, se va a nutrir de la literatura, se va a nutrir también de la sociología y de todas las formas de conocimiento, va a plasmar una obra singular en el país, una obra que además va a estar plasmada en una treintena de libros. Entre esos libros podemos mencionar a muchos que hoy tienen un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional en el país. Y podemos empezar por una obra pequeña que se llamó Los bombardeos del Pato. Este tipo de obras que se dio sobre una región que ha sido en la historia del país frecuentemente atacada durante gobiernos como los de Rojas Pinilla, Guillermo León Valencia y Turbay Ayala, y en el cual Alfredo va a encontrar el testimonio de seres lacerados por la violencia,
de personas que en su capacidad de transmitir sus vivencias, ese impulso vital que lleva a estos seres, que la violencia escoja y que los persigue a lo largo de la geografía del país, van a condensar la historia de 50 años de conflicto en el país en 2 horas de grabación. Es ese el ser que interesa a Molano. Realmente le interesa la nuez que hay en la vida de las personas. La gente, dice Alfredo Molano en un ensayo que publicó en 2010, no se expresa a través de conceptos a menos que quiera esconderse. Molano estaba llevado en este momento por el impulso de mostrar una realidad que en el país era tan diferente a la europea, que tenía unas especificidades y una historicidad propia. Cuando empezó su trabajo de tesis sobre la renta de la tierra, trató de entender, por ejemplo, el papel que algunos cultivos jugaban en esta y encontró que en Colombia no tenemos el caso del trigo como un cereal que nos permite acercarnos de esta manera al estudio de la renta de la tierra en los países europeos con mucha nitidez. Aquí no encontraba un solo producto que no era ni el maíz, ni la papa, ni la yuca misma que pudiera acercarse a eso. Es allí en donde decide que está más interesado en la vida de las personas, en lo que la gente describe y narra en tantos años de violencia, que en expresarse en un lenguaje abstruso y seco, en categorías que se expresaban en un lenguaje no comprometido, un lenguaje académico neutro, sin sabor, que dolorosamente estaba hecho para no molestar a nadie, en un lenguaje políticamente correcto. Lo peor de todo esto, dice Molano, es que ese lenguaje es después multiplicado por los propios campesinos, por las propias personas que empiezan a hablar en esos términos burocráticos y académicos que son realmente inodoros e insaboros. De esta manera, Molano va a plasmar en su obra, en sus diversas obras, temas que son claves para el país. En primer lugar, los procesos de colonización, la violencia política en Colombia, la formación de los movimientos armados en el país, el papel que posteriormente jugarían actividades como los cultivos ilícitos a lo largo de la geografía colombiana. Hay que decir también que Alfredo, formado en la Universidad Nacional de Colombia y además llevó una vida académica en distintas entidades universitarias nacionales, fue funcionario del INCORA en el país y recorrió mucho el Caribe colombiano, y en esa trayectoria laboral pudo conocer de cerca la real situación tanto del latifundio como de los campesinos golpeados por la violencia y la inequidad en Colombia. Se desempeñó como profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, pero fue también docente en las universidades del Valle, de Antioquia, en la INDESCO, en la Universidad Pedagógica de Tunja y en la Autónoma de Medellín. Fue también profesor visitante en universidades internacionales, como fue el posgrado latinoamericano de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Alfredo obtuvo el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional en el 2014. Fue Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, pero también en 1997 obtuvo un reconocimiento de la Sociedad Geográfica de Colombia y la Academia de Ciencias Geográficas del país por toda una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. Como dije, los temas centrales de su obra están ligados a una figura fundamental, el colono. Ese colono que va señalando el mapa de la expansión del conflicto en el país. Ese colono que, como lo había señalado Darío Fajardo, eran sectores débiles del campesinado, que transferían sus tierras, es decir, sus mejoras, a muy bajos precios y que luego la vendían a los terratenientes y seguían un ciclo de búsqueda de nuevas tierras, de manera que se repetía el ciclo constantemente de la expansión de estos compatriotas a lo largo de selvas y de regiones no pobladas del país. Molano estaba muy interesado en trabajar el tema de la violencia y la colonización, pero a la vez pensaba
que la literatura que habíamos producido no recogía los testimonios de estos seres desgarrados por la violencia. Y en esa primera obra que publicó en 1980, Los bombardeos del Pato, él empieza por plasmar todas esas vidas laceradas de todos los protagonistas, de mujeres, hombres, que han recorrido la geografía del país golpeado por la violencia. Allí, sobre el conflicto, va a tener también algunas diferencias con su antiguo mentor, Daniel Pecob. Pecob reconoció las grandes aportaciones que hizo Molano al país y sobre todo señaló la importancia de Los años del tropel, publicada en 1985, considerada el primer gran éxito en la obra de Molano. Según Pecob, quien admitió su deuda frente a su antiguo discípulo, consideró que los libros de Molano le permitieron descubrir espacios y sectores campesinos hasta entonces desconocidos por él en Colombia, y asimismo las múltiples formas de violencia de las cuales fueron víctimas. Con posterioridad a estas obras, Molano publicó trabajos reconocidos nacional e internacionalmente como Selva Adentro, su historia de la colonización en el Guaviare en 1987, y también los dos viajes por la Orinoquía colombiana que tratan de recrear 100 años después los viajes de un padre dominico, José de Calazán Vela, por la mayoría de los afluentes del río Orinoco. Y Molano lo repite junto con Fernando Rosa 100 años después, la situación de este territorio, comparadas un siglo después en ese mismo recorrido efectuado por el dominico. Luego publica en 1989 una de sus obras también más reconocidas, Siguiendo el corte, historias de guerras y de tierras, la cual prologó el propio Falborda, quien señaló que en esa obra de Molano quedaba a plena vista la forma sangrienta en que se expande el capital en Colombia y cómo se reproducen sus explotadoras estructuras. Posteriormente, Molano escribiría obras como Aguas Arriba, Entre la coca y el oro, prologada por Jorge Orlando Melo, Trochas y fusiles, Del llano llano, Desterrados, Crónicas del desarraigo, obras como Penas y cadenas, Ahí le dejo estos fierros, En medio del Magdalena Medio, Otro rumbo, Dignidad campesina, A lomo de mula y De río en río, que es un recorrido exhaustivo por el Pacífico colombiano. Realmente una de las temáticas recurrentes también en su obra es la del origen del movimiento armado, especialmente de la FARC, y su conexión con la violencia partidista de mediados del siglo pasado. Hay metáforas en la obra de Molano que son muy ricas, como imágenes. En su libro Trochas y fusiles, por ejemplo, hay un momento en que uno de los guerrilleros, según lo enuncia Juan Carlos Patiño en un hermoso ensayo llamado Los sujetos testimoniales en la obra de Molano, un guerrillero reconoce que sus pasos y las huellas que deja son la continuación de una guerra de muchas décadas y ve en esos pasos los pasos de otros ejércitos armados que habían trasegado por las mismas trochas de la selva, y en ello se refleja una historia de violencia colombiana que se repite de una manera incesante y absurda. Alrededor de la persistencia del conflicto armado es allí en donde Pecob difiere de Molano y dice que no cree que haya una conexión real entre la violencia partidista de mediados del siglo XX y las complejidades del movimiento armado que nos golpean hasta hoy. Realmente él cree que conectar el nacimiento de la FARC con esa violencia realmente lo que hace es reafirmar un mito que la FARC ha reiterado en diversas oportunidades, y cree que por el contrario, el nacimiento de este movimiento armado contribuyó más bien a hacer imposible el surgimiento de movimientos sociales más independientes y autónomos, a fortalecer a las antiguas élites y a propiciar el surgimiento del paramilitarismo, y que pusieron a los campesinos y a los distintos grupos étnicos a merced de las atrocidades de estos grupos armados. En fin, para Molano muestra que realmente los habitantes de estos territorios tienen una vida nómada.
los habitantes de estos territorios donde está el conflicto habitan un entorno ambiental y social en donde todo complota a favor de la violencia y todo en contra de la vida. Como lo dijera alguna vez el escritor brasilero Guimarães Rosa, en donde la vida es un oficio peligroso. Para toda esta gente, llevaban ya, cuando se marcharon hacia las zonas de la colonización, según Falborda, el germen de la violencia, una especie de veneno ideológico que llegaba el campesino expulsado del Magdalena Grande y de otras regiones del país, del Tolima Grande, de otras regiones del país hacia las nuevas zonas de colonización. Entonces, estos hombres y mujeres son seres que no escogen la violencia, realmente la violencia los escoge a ellos. Y afirma Jorge Orlando Melo en uno de los prólogos, en un prólogo que hace a la obra de Alfredo Molano, que en estas fronteras es donde se concentra el futuro imaginario e ilusorio de quienes no encuentran un lugar en el país convencional. Además de esa temática, Molano publicó en un libro, El otro lado, también la situación social en las fronteras del país, especialmente en la frontera con Ecuador, en donde se expandía el conflicto armado colombiano y también en los cultivos ilícitos iban más allá de los límites nacionales hacia el territorio del vecino país. No solo le interesó a Molano el conocer la situación de estos territorios en el país, también escribió sobre fronteras del mundo. Tal es el caso de su libro Espaldas Mojadas, Historia de Maquilas, Coyotes y Aduanas, publicado en el 2006, en donde recogió testimonios acerca de la violencia que sufrían los migrantes hispanos hacia Estados Unidos, el aumento del ritmo de trabajo de las obreras mexicanas hasta obligarlas a drogarse para alcanzar el estándar y los experimentos médicos que se hacían en las cárceles con los reos hispanos. Algunas de sus obras fueron redactadas en colaboración y yo quiero resaltar y mencionar los escritos que Alfredo Molano realizó con María Constanza Ramírez, libros como La Tierra del Caimán, El Tapón del Darién, Diario de una Travesía, Monpós, Soplaviento, Calamar, Majates y Morales y Apaporis, Viaje a la Última Selva. Si hay una figura clave en la trayectoria académica y vital de Molano, es indudablemente Falborda. En una entrevista en un programa de televisión de la Universidad Nacional, que Alfredo Molano le hace a Fal, lo llama el papa de la sociología en Colombia y a la vez el papá de esta misma disciplina académica. Podemos decir que la relación entre ambos fue una relación fluida y armónica, que se mantuvo en diferentes momentos de sus vidas, incluso en Francia, cuando Molano hacía su doctorado, Falborda le visita y se aloja en su apartamento. Este fluir y este intercambio se da a lo largo de su vida y Fal constituirá un referente muy importante en la vida de Molano. Compartían intereses académicos conjuntos, como por ejemplo el estudio del campesinado, de la estructura agraria, el origen de los movimientos armados y la historia de la violencia, la heterogeneidad territorial de Colombia, la diversidad de este país, pero habría que añadirle además un interés metodológico y es el interés que comparten ambos por los enfoques y las técnicas de la historia oral. Esto va a ser clave porque una de las técnicas empleadas por Falborda, que él llamó la imputación, va a ser muy compartida por Molano en el sentido de tomar muchos testimonios de personajes y luego condensar gran parte de esa información en un personaje al cual se le atribuye realmente estos testimonios que son la vida de muchos. A esto se le llamó técnica de la imputación según Falborda, un término que, como decía Molano, él no solo no lo compartía bien, sino que Molano jocosamente decía, yo no comprendía muy bien. Supongo que lo que Falborda se refería es lo que Daniel Pecó llamó una falsificación de buena fe. La figura de Falborda va a ir hacia un territorio que significó mucho para Alfredo Molano,
que investigó cuando joven y cuando fue funcionario del INCORA y cuando realmente le atrajo en su vida, y fue ese campesino del Caribe, de Córdoba y Sucre, y esa tenencia del latifundio en Córdoba. Fal Borda se va a trasladar a Córdoba en una etapa de su vida, en un momento en que la NUC va a tener un gran momento, está en ascenso la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y esto ocurre en marzo de 1972, cuando Fal Borda estaba a punto de cumplir 45 años. Orlando dividía su tiempo entre una investigación exhaustiva sobre estos temas y su apoyo a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Esa documentación que Fal Borda recoge, tan importante, esos centenares de documentos que recogen los territorios de lo que era el antiguo Gran Bolívar, Bolívar Grande, va a estar hoy en el Centro de Documentación del Banco de la República Orlando Fal Borda en Montería. Fal de ahí va a producir gran parte de sus obras más emblemáticas, como Historia Doble de la Costa, que tiene además 4 tomos, Mompox y Loba, El Presidente Nieto, que tiene obras como Resistencia en el San Jorge y Retorno a la Tierra. A pesar de toda esta relación, Fal considera que las aportaciones de Molano son inmensas y él encuadra el trabajo de Alfredo Molano en algo que llamaríamos la praxeología, que toma realmente elementos de muchas disciplinas académicas sin centrarse en ninguna, y que lo ve a lo largo como el futuro de las ciencias sociales. Esta información, estos trabajos de Molano, dice Fal, nunca los hubiera podido tener si Fal se hubiera limitado a las técnicas convencionales de la sociología formal. Para Fal, Molano dejó una inmensa tarea para los quienes analicen su obra, pero además él mismo, Molano, debía responder de alguna manera a las grandes preguntas que dejaba esa montaña de datos que nos aportó a través de los testimonios de los hombres y mujeres, de los miles que entrevistó a lo largo de su vida como investigador. Para Fal Borda, Molano recoge una trayectoria de los intelectuales colombianos, la de contar el país y la de un inmenso compromiso con los habitantes de los territorios periféricos, de esos seres que ya mencioné, de esos grandes escritores que mencioné, en el cual él también incluía a David Sánchez Julião con sus famosas historias de Raca Mandaca, Salamea, Caballero Calderón, José Eustacio Rivera. Para Molano, la diferencia fundamental entre estos intelectuales, para Fal, perdón, la diferencia fundamental entre estos intelectuales y Molano es que Molano es un sociólogo académicamente completo. Es un científico social bien formado, en cuyas entrevistas se observa una coherencia documental y una calidad descriptiva. En los relatos de Molano hay una teoría implícita de la estructura social. Molano sabe cómo preguntar y se guía por una especie de cartabón disciplinario. Sin embargo, la obra de Molano no puede clasificarse, según Fal, como sociología pura, ni como antropología, ni como estudios económicos puros. Él cree que esta fue una alternativa teórico-práctica que puede constituirse en una solución al trabajo disciplinario o al trabajo de las ciencias contemporáneas, eludiendo los enfoques y las parcialidades disciplinarias y eludiendo también la arrogancia del investigador. Fal pensó que este trabajo era muy pronto para pedirle a su antiguo discípulo que respondiera a todas estas interrogantes. Uno de ellos era que tenía que haber una explicación sistemática del inevitable desorden descriptivo que resultaba de los relatos recogidos por Molano. Pero además, estos trabajos tenían que servir para la liberación de los pueblos involucrados y tenía que proporcionar recomendaciones para reconstruir la maltrecha sociedad colombiana, sin nada todavía por la violencia. Fal va a reconocer en Molano una de las grandes figuras académicas del país,
y es un hombre que se anticipó a la creación del mito en muchas de las regiones que estudió. Molano, a su vez, reconoció en Fall una de las figuras más destacadas de la sociología en Colombia y siempre fue uno de sus grandes referentes. Aquí hay que señalar que la obra de Molano todavía hay parte inédita. Por ejemplo, los trabajos que Molano realizó en la Sierra Nevada de Santa Marta, la colonización en los diversos ríos de la sierra, son textos que aún no se han publicado y que valdría la pena darlos a conocer al país, porque además Molano fue un hombre integral, cuyas obras publicadas podemos centralizar mucho en el país central, el país andino, la Orinoquia, el Pacífico, el sur, pero como nadie, Molano conoció el Caribe, desde el Darién hasta la Alta Guajira, y muchos de sus artículos como periodista, pero muchos trabajos inéditos y algunos que realizó como consultor están a la espera de la publicación. Quiero señalar que hay también una dimensión espiritual en la obra de Molano. Esa dimensión espiritual que le dio haber nacido el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, por lo cual se llamó Alfredo de la Cruz Molano, esa empatía con el campesino y también la influencia del armenio Gurdjieff en su vida, el cuarto camino, que él además reconoció a lo largo de las entrevistas. Para Molano la vida era integral y no solo implicaba su formación académica, había además un compromiso muy fuerte y de mucha solidaridad con los demás. Por eso, de alguna manera, Molano sufre la historia del país y al final de su vida, cuando como el guerrillero que mira las huellas recurrentes de aquellos que le precedieron en la lucha armada, y él veía el fracaso de los procesos de paz, los enemigos de la paz, la muerte de dirigentes sociales. Cuando estaba en la Comisión de la Verdad en sus últimos días, podemos ver a un Alfredo Molano lacerado como las víctimas y como los seres que él recoge en sus libros y preocupado por la suerte de ese país que tanto amó, que tanto recorrió a pie y a lomo de mula. Yo quisiera señalar, antes de terminar, el testimonio de un colega que admiró muchísimo a Molano, una de las grandes figuras de la sociología en el continente, y me voy a referir al sociólogo brasilero Boaventura de Souza, porque Molano evidentemente reconoció la vida y puso de manera visible el drama y la trayectoria histórica de regiones que la periodista Gina Morelos ha llamado las regiones del silencio y lo que la antropóloga Margarita Serge ha llamado el revés de la nación. Pues Boaventura de Souza afirma con respecto a Molano: Alfredo Molano, uno de los intelectuales activistas más brillantes del siglo XX y probablemente uno de los más incomprendidos. Tuvimos un maestro común, Orlando Fall Borda. De él aprendimos que la ciencia propia de los campesinos, de los indígenas y demás pueblos olvidados, humillados y silenciados, era una inagotable fuente de enriquecimiento de las ciencias sociales y de las luchas sociales. Los invito a continuar en contacto con todas las redes de Banred Cultural y a consultar nuestros contenidos durante toda esta época de cuarentena. Un saludo a todos y gracias por participar en esta transmisión.